El Antiguo Testamento, colecciones antiguas para un mundo moderno. La Biblia es el libro más vendido que cualquier otro en el mundo y hay millones de personas que viven por su mensaje. Las Escrituras se han traducido en más de 1200 idiomas y más del 95% de la población mundial tiene por lo menos una porción de la Biblia en su propio idioma. Mientras estudiamos, recordamos que nos estamos sumando a millones de personas que aman y obedecen la palabra de Dios. Hay más personas que aceptan el Antiguo Testamento en comparación a todas las escrituras religiosas en conjunto, pues los judíos, los musulmanes y los cristianos encuentran sus principios en el Antiguo Testamento. Hay ciertas preguntas más comunes acerca del Antiguo Testamento, por ejemplo. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Nos referimos a los primeros 39 libros de la Biblia como el Antiguo Testamento. La palabra testamento está basada en una palabra latina que se traduce del griego y del hebreo. En sí, un testamento es un pacto, un acuerdo o una última voluntad. El Antiguo Testamento era un pacto o un acuerdo entre Dios y los judíos, los hijos de Abraham. Dios prometió cumplir su parte del pacto si los judíos cumplían con la suya. Les dio leyes para guiar su vida, y tenían un tabernáculo, sacerdotes y sacrificios de animales. Dios prometió bendecirlos si guardaban sus leyes. Para la gente era demasiado difícil guardar el pacto o Antiguo Testamento. Aún así, como verá, hay varias razones por las que debemos estudiarlo. También hay otra pregunta que dicen: ¿cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento es un contraste con el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento la gente llegaba a Dios mediante la sangre y muerte de animales sacrificados. Bajo el Nuevo Testamento o pacto, venimos a Dios mediante la sangre y muerte de Cristo. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 8 versículos 6 hasta 13 compara los dos testamentos de la siguiente manera. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y otra pregunta que se genera también es: ¿quién escribió el Antiguo Testamento y cuándo? El Antiguo Testamento es una parte de la Biblia, palabra que significa libro en el latín. Es bueno pensar de la Biblia como el libro que está sobre todos los libros, y reconocer que un solo Espíritu Santo inspiró a sus escritores. Pero también es bueno reconocer que la Biblia contiene 66 libros que escribieron aproximadamente 40 autores, por un periodo de 1600 años. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por lo menos por 30 diferentes autores, en un periodo de 1000 años aproximadamente, 1400 a 400 años antes de Cristo. Los 39 libros en el Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Dios guió a los autores del Antiguo Testamento a escribir lo que Él quería que ellos escribieran. Los dirigió por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo llegaron los libros del Antiguo Testamento a nuestra Biblia? Hacemos referencia a los 39 libros, desde Génesis hasta Malaquías, como el canon del Antiguo Testamento. Antes, la palabra canon significaba norma, pero a través del tiempo vino a significar lista. El canon del Antiguo Testamento es la lista de libros que cumplen las normas para ser incluidos en la palabra de Dios. Jesús y los apóstoles aceptaron los 39 libros que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Estos son los mismos libros que Jesús y los judíos de su día aceptaron como la palabra de Dios. La Biblia católica, y algunas Biblias de las iglesias ortodoxas orientales, contienen libros que no formaban parte de las escrituras hebreas. Nosotros agrupamos estos libros en una clase llamada apócrifos. La palabra apócrifo significaba primero libros escondidos, pero luego llegó a significar no aprobados en el canon o en la lista. Los libros apócrifos contienen algo de verdad, pero también contienen errores. Los libros apócrifos no cumplen con las normas fijadas para ser reconocidos como sagradas escrituras. Los católicos no los aceptaron oficialmente sino hasta 1546 en el Concilio de Trento. Trento es una ciudad al norte de Italia. En aquel entonces, durante el tiempo de Martín Lutero, los católicos aceptaron 7 libros apócrifos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos. También, incluyeron adiciones menores a los libros de Esther y Daniel.
Estos libros estaban en la Septuaginta, pero ninguno de estos libros se reconoció entre las escrituras hebreas durante el tiempo de Cristo. Ni Jesús ni los apóstoles citaron ninguno de los libros apócrifos. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Hay por lo menos 3 razones. Primero, es una parte de nuestra Biblia. De hecho, cubre el 75% de la Biblia completa. Ignorar el Antiguo Testamento es ignorar las 3/4 partes de la Biblia. Toda la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, y toda es preciosa para nosotros. Segundo, Dios no ha cambiado desde los días del Antiguo Testamento. Algunas personas ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de ira y juicio, y ven al Dios del Nuevo Testamento como un Dios de amor. Pero el Antiguo Testamento lo describe como el Dios de justicia y amor. Él es el mismo Dios en los 2 testamentos. No ha cambiado. El apóstol Pablo conocía bien el Antiguo Testamento, y se refirió a Dios como Padre de misericordias. Por lo tanto, deberíamos estudiar el Antiguo Testamento para comprender mejor a Dios. Tercero, el Antiguo Testamento es la semilla y la planta de la cual creció el fruto del Nuevo Testamento, y nos muestra el trasfondo que necesitamos para comprenderlo. Por ejemplo, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Podemos comprender el significado completo del Cordero de Dios cuando leemos el Antiguo Testamento. Más de 600 veces, el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo Testamento. Piense también en los personajes mencionados en la Biblia. No sabríamos mucho de ellos sin el Antiguo Testamento, al cual Jesús y los apóstoles se refirieron frecuentemente. Para comprender el Nuevo Testamento es necesario conocer el Antiguo Testamento.